Vamos a ver qué sabemos del Imperio Mongol. Muy bien. Listo. Tenemos aquí el Imperio Mongol. Díganme, chicas, ¿algo saben ustedes del Imperio Mongol? Quiero saber, chicos y chicas. ¿Nadie? Nadie ha visto el video. Mongolia es uno de los lugares más fríos del mundo. Exacto, muy bien. Es el lugar más Viven en helado. las estepas Eso explica euroasiáticas. su ropa, Exacto, Miss. muy bien. ¿Cómo? Eso explica su ropa ahorita que estoy viendo. Exacto, su ropa. Era un lugar muy frío, Mongolia. Hasta ahora lo es, ¿correcto? Prácticamente se dice que los 11 meses del año es puro invierno en ese lugar. ¿Qué más saben de Mongolia? A ver, hay un personaje que ustedes pueden observar ahí. ¿Quién es? Gengis Khan. Gengis Khan. ¿Y quién era Gengis Khan? A ver. El líder. El No, gobernador. era el hijo de uno de los líderes, un jefe que iba a ser, y que Ya. después fue envenenado por los, ¿cómo se llamaban? Eh, ya me olvidé. Pero fue Ya. envenenado y quedó huérfano y dejaron a las viudas. Las Claro. otras viudas de ese jefe le dijeron que dejaran a las viudas del niño, pues, de Gengis Khan, y lo dejaron, lo abandonaron. Exacto, muy bien, lo abandonaron. En esa temporada se solían tener las personas, los jefes o los hombres, normalmente 4 esposas a más. ¿Ya? Entonces, sucede que a su padre lo envenenan, lo matan porque él vivía en una comunidad, vivían en tribus y él tenía muchos enfrentamientos con otras tribus. Y en eso, pues asesinan a su padre, lo envenenan y el objetivo era eliminar el clan, el tribu de Gengis Khan. Era muy pequeño cuando eso sucedió. Entonces lo dejan como mendigos a él y a su madre. Y su madre dice, no es posible que eso nos esté pasando. Jura, hijo mío, de mi corazón, de mis entrañas, que tú vengarás la muerte de tu padre y lo que nos han hecho este pueblo y los enemigos, dice, ¿no? Entonces él se mete esa idea en la cabeza y comienza la historia de Mongolia, porque hasta en esos tiempos solamente podíamos hablar sobre tribus que peleaban, y aquí tiene mucho que ver China, y vamos a saber por qué. China tenía un pensamiento que decía, divide y reinarás. ¿Okay? Eran 2 tribus que siempre querían invadir China, pero China, no, pero, claro, China, y decía, pues, ¿no? Metía cuento a los tártaros, que era la otra tribu, y a la tribu del papá de Genghis Khan. Entonces, metía ideas en ambos y ambos estaban en constante pelea. Mientras esas tribus no se juntasen, entonces no podían atacar a China. Y bueno, su objetivo se logró, ¿no? Con la muerte del padre de Genghis Khan. Muy bien, vamos a seguir aquí. Entonces, nuestro tema del día de hoy es el Imperio Mongol y la unificación de Asia. Vamos con el siguiente. Muy bien, vamos a tener un poquito, vamos a ver la historia de Genghis Khan, aunque ya nos ha explicado muy bien Saif. Tengo acá, voy a minimizar esto. Aquí tenemos a Genghis Khan. Muy bien, como ya lo dijo, su padre fue envenenado por los tártaros. Su madre y él fueron exiliados, así obligándolos a vivir en lo que era la mendicidad. Su madre, muy enfurecida, le hace prometer a su hijo que tiene que vengarse. Él, al tomar el cargo, bueno, su objetivo de él primeramente es vengarse. Y otro objetivo de él es llegar a China, invadir China. ¿Ok? Y a la hora de vengarse, pues él agarra y comienza a atacar en su caballo. Dice él muy bien claro, dice, conquistó grandes territorios durante 25 años, expandió Mongolia solamente montado en su caballo. ¿Ok? Entonces, a la hora de atacar, él era muy cruel, él no dejaba ninguna persona viva. Bueno, siempre y cuando la población no se rindiese. Si se rendía, entonces recién, ¿no? Decía, bueno, ya si te rindes, no te hago nada. No mato a nadie.
Pero si ellos no querían rendirse, mataban hasta el gato y hasta el perro, no dejaban vivo a nadie, todo destruían. Lo único que podían rescatar ellos eran a los ingenieros, también a lo que son los artistas, ¿ya? Ellos mucho conservaban ellos. ¿Por qué los conservaban entre sus esculturas? Porque les ayudaba a armar estrategias, armas para poder atacar en las guerras. Muy bien, acá vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener uno de los enfrentamientos de los mongoles. Ellos estaban bien preparados para estas guerras. No solamente tenías que saber montar bien, tenías que saber manejar bien el arco, ¿ok? Tenían que ser diestros. Él se encargó de preparar a todos los soldados en estas condiciones. Segundo, él se preocupaba mucho por los soldados. Él decía, ¿no? A comparación de los europeos, ya, corran, vayan, ataquen. Si tienen que morir, tienen que morir. Eso decían los europeos. Pero él no decía eso. Si yo voy a ir a una guerra, tiene que ser a bajo costo y no me tiene que costar muchas vidas. Si te cuento, mira, los mongoles no eran muchos soldados a comparación de los europeos y de las otras naciones que ellos atacaban, pero ellos utilizaban lo que era la psicología, ¿ok? Entonces, cuando ellos iban al primer pueblo, lo atacaban, mataban sangrientamente a todos, como te digo, no dejaban ni al perro ni al gato, y dejaban a unos cuantos vivos. ¿Para qué? Para que estos vivos que huyeran a otros lugares contasen la hazaña de Gengis Khan. Entonces a todo el mundo le metía el miedo, entonces decían, no, no podemos ir. No, qué miedo, nos va a venir, nos van a atacarnos. Y se decía, hoy vamos a enfrentarnos. No, yo prefiero huir de ese lugar. ¿Ok? Entonces, él tenía esas estrategias, Gengis Khan. Bueno, acá te pongo que era sanguinario y también era un buen estratega. Pero aparte de eso, también tenía buenas estrategias para dominar a las tribus que él conquistaba. Él les ponía impuestos bajos. No era que, bueno, te conquisto y ahora tú vas a sobrevivir para que yo sobreviva todo mi ejército. No, impuestos bajos. Se preocupó por las escuelas de medicinas, liberó a esclavos, porque estas comunidades tenían esclavos, y dijeron, no, ustedes son libres. Otra cosa que también respetó fue bastante la religión. Él no imponía su religión. Bueno, ellos eran politeístas, creían mucho en la naturaleza, lo mágico, la lluvia, el sol, la tierra, la naturaleza. Esos eran sus dioses para ellos. Entonces ellos nunca se han preocupado por decir, bueno, ¿no? Que yo soy católico, que tienes que pagar mi impuesto por eso. No, eso no era su objetivo de los mongoles. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Te cuento que él tuvo 36 esposas. Ya, era muy guapo. Si te das cuenta, mira, qué simpático era acá nuestro Gengis Khan. Había muchas chicas que se morían por él y por eso que tuvo 36 esposas. Pero a pesar de tener 36 esposas, solamente tuvo 4 hijos. ¿Ok? Que después ellos van a heredar el gran imperio que va a dejar Gengis Khan. Murió de un accidente a caballo camino a China. Te cuento que él ya tenía expandido gran parte de Mongolia, parte de Asia y Europa, ¿ok? Pero ¿qué pasa con él? Él dice, me voy a dirigir a China. Algunos dicen que fue un accidente en el caballo y algunos dicen que pudo ser envenenado, porque justo cuando va a ir a China, él muere y no saben de qué, ¿ok? Él no sabe de qué. Ahora, ellos decían, todo el mundo decía, pues lo quería y lo respetaba y no podían permitir que podían profanar su cuerpo. Entonces, ¿qué hicieron? Lo enterraron con muchas mujeres, ¿ok? Los enterraron con muchas mujeres a él, agarraron en un lugar secreto que hasta en la actualidad no podemos encontrar su cuerpo, no sabemos dónde está enterrado. Es un lugar secreto, que no queríamos que nadie profane, esparce su cuerpo por todos lados, como para decir nosotros hemos vencido, hemos hecho algo, no, nada. Entonces lo enterraron, llevaron 50 hombres para ver que se enterrase con 50 mujeres, él, ¿ya? Los enterraron en un lugar. Entonces, estos 50 hombres, después de verificar que lo hayan enterrado, regresaron para decir, bueno, ya hemos cumplido con nuestra misión, ¿no? De enterrarlo y nadie va a saber.
Pero dice, ¿y si uno de estos 50 habla, qué hacemos? Ah, no. Entonces mandaron a otros 50 y mataron a los primeros 50 personas, a los 50 soldados que sabían dónde estaba enterrado. Entonces los mataron. Pero dijeron, ¿y qué tal uno de esos 50 le dijo a uno de los 50, segundo grupo, dónde está enterrado? Entonces, al segundo grupo de 50 soldados, también los asesinaron. De esa forma, quedó protegido el secreto de dónde lo habían enterrado. Todo el mundo busca porque queremos saber cómo lo enterraron, cuáles fueron los tesoros, pero hasta en la actualidad no se sabe dónde está. ¿Listo? Esa es nuestra historia. Incluso dicen, ¿no? Gengis Khan conquistó todo imperio a caballo y a caballo también murió. Que dijo que tuviera un pequeño accidente con un caballo y falleció, le causó un problema y falleció. Que muchos dicen que no, que posiblemente fue asesinado, fue envenenado, justamente cuando iba a ir en contra de China. Que vamos a encontrar que uno de sus descendientes también quiere llegar a China y le sucede lo mismo. Le sucede lo mismo. Justo antes de llegar a China, se muere. Y nadie sabe cómo. ¿Por qué? Muy bien, vamos con el siguiente. En el Imperio Mongol, miren para acá. Acá tenemos Europa, acá tenemos parte de Asia, y el Imperio Mongol con Gengis Khan, mira, todo lo verde que observas, todo ese lugar llegó a conquistar Gengis Khan. Todo guiado por una promesa de venganza contra los tártaros. Y al final que él quería conquistar China. Iba a llegar, bueno, no él, pero llegará su descendencia aparte de China, ¿ya? Pero todo ese lugar es conquistado por Gengis Khan. ¿Cómo lo logró? Vamos a ver. Te cuento que como era una tribu, estas tribus eran nómadas. A ver, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es la palabra nómada? ¿Nadie? Hombre antiguo. No. Vamos, intenten. Nómada. Eran hombres que vivían en constantes viajes. Correcto. Ellos no quedaban en un solo lugar. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Nos establecemos en un lugar, tengo un trabajo, tengo una casa, acondiciono mi tierra para la agricultura, de ahí como, y no me muevo. ¿No? En cambio ellos no. ¿Ellos eran personas viajeras? ¿Cómo? Ellos eran personas viajeras. Viajeras, exactamente. Incluso cuando iban a las guerras, ya, los soldados, iban con toda su familia completa. Iban las 4 esposas, en el caso de Gengis Khan iba con sus 37 esposas, iban con todos sus 36? hijos. ¿Qué? ¿No eran 36? A 36 esposas, iban con sus hijos, toda la población se movían al lugar donde iban a conquistar, a donde iban a pelear. ¿Ok? Vamos, dice, en 1206 unificó, ¿ya? Fue la unificación de muchas tribus que vamos a encontrar aquí. ¿Conquistó qué cosa? China, Persia, el Oriente Europeo, llegó hasta Rusia y Mesopotamia. Quiso conquistar también Vietnam, Hungría y Japón. Pero Hungría y Japón se salvaron, ¿por qué? Porque hubo un huracán. ¿Listo? ¿Cuál era la estrategia de los mongoles? Ellos tenían muy buena estrategia, ellos. Mira, cuando ellos cazaban anteriormente, antes de enfrentarse a las guerras, todo el mundo, ellos agarraban, formaban un círculo grande y querían cazar a los animales, entonces tenían que formar sus estrategias de tal forma de que no se escape el animal para poder comer. Entonces, esto utilizó Gengis Khan. Los colocó a todos los soldados en un círculo y querían cazar animales. Pero aquel soldado que dejase escapar a un animal de ese grupo que iban a cazar, eran asesinados. No podías dejar. Encima que después lograban cazar a todos los animales, bueno, tenía un gran festín, ¿verdad? Había mucha comida por comer ahí.
porque no podían dejar a ningún animal libre. Y esa misma estrategia utilizaron en la guerra. Ellos se distribuían alrededor, ¿listo? Ellos se distribuían alrededor. Digamos, esta es mi cancha, donde aquí va a ser mi campo de enfrentamiento con otra tribu. Entonces, ellos se ponían acá, frente a frente, pero había otros que se encontraban alrededor. ¿Y qué hacían? Dejaban un túnel de escape, ¿ok? Un túnel de escape. Entonces, ¿qué decía el enemigo? Bueno, estoy enfrentando, me estoy peleando contra los mongoles. Pero si es que pierdo, oye, mira, por ahí hay un hueco. No hay soldados mongoles. Si es que perdemos, por ahí podemos huir. Entonces ellos agarraban y decían, bueno, seguían enfrentándose. Y cuando ellos miraban que los mongoles les estaban ganando, entonces se escapaban, según ellos, por ese lugar que estaba libre. Pero no sabían que alrededor, por ese huequito donde habían dejado, había un montón de mongoles que los esperaban para matarlos. ¿Qué hacían los mongoles? Agarraban y comenzaban a destruir a todos los soldados. Y hay un pensamiento que nos deja Gengis Khan, que decía, una flecha no hace nada, pero un montón de flechas, dice, nos llevará al triunfo. Ellos, por más que podían entrar otros soldados a quererlos destruir, siempre estaban unidos. Y hacían lanzar las flechas para todos los lados. Entonces, si te llega una flecha, no haces nada. Bueno, como que puedes esquivar. Si te llevan 1000 flechas, sí o sí, una de ellas te va a matar. ¿Ya? Entonces, era una estrategia de ellos. Otra estrategia que tenían ellos era la ropa. Los europeos tenían la costumbre de utilizar, has visto, China, Roma, también los musulmanes, conocimos con ¿cómo se llama? Con las cruzadas, tenían sus ropas pesadas, ¿no? Pesaban tanto, igual al caballo. Los mongoles la tenían más ligera, pero Exactamente. no podían hacer mucho. Creo que no, creo que era dura. Claro, no era moradura, utilizaban muy ligeros, pero ¿qué pasaba si yo tenía mi ropa que era muy dura, por ejemplo, como los europeos? ¿Qué pasaba? No les podían atravesar bien la flecha y algo eso. No, mira, digamos que llegó una flecha de los mongoles a los europeos. Entonces, pasaba la flecha, la armadura tan fuerte y gruesa que tenían los europeos, y llegaba también al corazón, a la piel. Entonces, para yo sacar la flecha, a veces tenía que manipular mucho porque mi armadura no me permitía y causaba daño yo en mis soldados. ¿Ok? En cambio, los mongoles, ellos no hacían eso. Ellos utilizaban una ropa más ligera. Incluso si me llegaba una flecha, yo podía sacar la flecha, pero ya no haciendo tanto esfuerzo cuando tenía mi armadura. Ya no me causaba tanto daño. Entonces ese soldado podía salvarse. Y también me servía para seguir luchando. ¿Ok? Ahora, seguimos. Ya, ese era uno, la armadura. Segundo, otra cosa que también utilizaron en los caballos. Los caballos también utilizaban una armadura muy suave, ya muy ligero, no como los europeos, que tenían que le ponían armaduras tan pesadas a los caballos y eran difíciles de moverse los caballos, porque a ver, si tú cargas peso, te demoras, ¿no? En moverte, te baja la velocidad. En cambio, ellos no. Ellos eran muy ágiles ahí. Otra cosa que ellos cuidaban eran al Khan. ¿Qué es el Khan? Viene a ser el emperador, ¿ya? El que va a dirigir todo esto, la guerra. ¿Te has dado cuenta que en los europeos siempre el emperador, el rey, siempre está a la cabeza, está al frente en una guerra? Ellos no. Ellos protegían al jefe de sus ejércitos y al mismo emperador. Siempre el emperador estaba en el alto y ellos llevaban la guerra donde había campo, pero había un cerro donde ellos podían observar y manipular y dar bien las órdenes para ver cómo se estaba moviendo aquí la pelea. Por ejemplo, había un emperador que era gordo, ya también estaba viejito, y encima era obeso. Imagínate que si hubiera estado al frente de la batalla, hubiera sido una burla.
no hubiera podido pelear ni moverse bien, pero sin embargo era muy buen estratega. Y él dirigía desde el cerro, desde lo alto, la batalla. ¿Y cómo lo hacía? Ellos dirigían la batalla con banderas. Una bandera decía, ya, ataquen con flechas. La otra bandera decía, ataquen con lanzas. Otra decía, ahora aniquilen al rey o al jefe de la tribu a la que nos enfrentábamos. Algo que tenían los emperadores mongoles era lo siguiente. Una vez que ya me enfrento en batalla, sí o sí, por más que se rindiesen en batalla la otra tribu, sí o sí tenían que matar al rey o al jefe de esa tribu. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Para que se apoderaran del territorio de ellos. ¿Ya? Más aparte del territorio, otro. Para que también simbolizaran su derrota. No, mira, uno es el territorio, ya porque sí o sí en la derrota, si ellos he derrotado en la tierra, en la batalla, ese terreno ya me pertenece. Pero ¿por qué derrotaban a los jefes de las tribus o a los reyes? Para que ellos no vayan y se vuelvan a organizar en contra de los mongoles. Tú sabes que un pueblo se maneja siempre por una cabeza y cuando no hay cabeza todo es un caos. Entonces ellos decían, no, sí o sí tengo que eliminar a la cabeza. Entonces, y los perseguían. Así se tenían que demorar 5 años, 3 años, los buscaban hasta matarlos. No los dejaban vivos. ¿Listo? No los dejaban vivos. Otra cosa que hacían con los pueblos, ellos, como te dije, si alguien se rendía, algún pueblo se rendía ante ellos, entonces él decía, rendición honorable de esta ciudad. ¿Qué decía? Tú, si te rendes a mí, ya vas a ser parte de mi imperio, ¿listo? Vas a pagar algunos impuestos que no eran injustos, como te decía, ¿ya? Y la religión se respetaba. Las costumbres también respetaba. Él decía, bueno, yo adoro al sol, yo adoro a esto y tú también lo tienes que hacer. No. O sea, eso respetaban los mongoles. ¿Listo? Pero dice que cuando hay una guerra, sí o sí. Sí. Dime. Era igual que China, que respetaban la religión que tenían. Exactamente. ¿Y las costumbres? Sí, las costumbres. ¿Ya? Entonces ellos nunca han peleado por lo que es religión. El imperio mongol hemos visto que está surgiendo por una venganza. ¿Ya? Comienza a arrasar tribus y más tribus y comienza a formar este gran imperio que vemos de color verde. Mira, casi toda Europa y Asia, y se da la primera globalización económica, porque por estas rutas se vende la seda. Ya, entonces él dice, bueno, yo voy a aprovechar, ahora voy a ver y voy a vender también. Yo no solamente, ahora como yo soy dueño de todo esto, comercializo a los demás y a los demás y a los demás, a todo el mundo. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué más sigue? Voy a cambiar mi puntero. Ya está, listo. Ay. No quiere cambiar. Ya, vamos acá. Estrategias de batalla. Ya te conté las estrategias de batalla, ¿ya? Que ellos utilizaban una ropa ligera, como te he dicho, perseguían a sus enemigos hasta morir, dejaban un túnel de escape para engañarlos. Y otra cosa más, que eran las huidas fingidas. ¿Qué hacían ellos? Ya, bueno, le hacía creer a mi enemigo que me estaba ganando. ¿Listo? Eso le hacía creer yo, que me estaba ganando. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, como ves, cuando tú ves que alguien te gana, tratas de escapar. Muy bien. Entonces, sus soldados trataban de escapar, supuestamente. Entonces, ¿qué decían? Bueno, están escapando, hay que perseguirlos. Y ellos comenzaban a huir. Pero un pequeño grupo salía detrás del grupo que se estaban supuestamente escapando, rindiéndose, y encontraban a más mongoles que los asesinaban. Y el campo de batalla quedaba con menos personas del ejército opuesto, ¿verdad? Entonces, esa estrategia tenían ellos, y ellos comenzaban, en todas las guerras han aplicado esa estrategia. Vamos con la siguiente, dice, rendición honorable de la ciudad, como te dije, cuando se rendía una ciudad, le decían rendición honorable de la ciudad.
respetaban todo, no había ningún inconveniente, pero siempre estaban recluyendo a los ingenieros, a los artesanos y a los que eran los del arte. Ellos hacían grandes construcciones donde ¿Para su podían, economía? exacto, ya, para mejorar todo lo que era su calidad de vida, su economía, como tú lo has dicho, y también sus armas. Sobrevivían los arquitectos, artesanos y artistas. Vamos a ver la división del imperio. ¿Qué pasa con la división del imperio? Cuando Genghis Khan muere, ¿ya? Lastimosamente, mira, ellos tienen la costumbre, y ella, mira, Genghis Khan estaba ya por llegar casi a China, ¿listo? Estaba por llegar casi a China, pero muere por este accidente supuestamente en caballo. Entonces las personas van a decir, oye, vamos a continuar con la guerra. No, pararon la guerra y tuvieron que regresar nuevamente al centro de Mongolia. ¿Para qué? Para determinar quién iba a estar en la sucesión. Pero antes de morir, él ya deja partido Mongolia en 4 partes, iguales. Bueno, no tan iguales, para sus 4 hijos, ¿ok? Una de las partes es el Kanato de Yagatai, ocupado en el núcleo central de Asia, más o menos estamos por acá. Otro viene a ser el imperio de Janes, ocupado en Persia, Mesopotamia y Armenia, que es para uno de sus hijos. Se dividió en 4 y en cada uno de ellos tenía una parte. El Kanakato de la Horda de Oro, ocupada en Rusia, ya esta parte de arriba, Rusia. El imperio del Gran Khan incluía Mongolia y China, y aquí vamos a tener a Kublai. Pero China no lo conquistó. No, parte de China, y ahora te voy a decir por qué, ¿ok? Ajá. Mira, ve. Nuestro Genghis Khan, al morir, deja en 4 partes y los 4 hermanos se tienen ahí, ¿correcto? Y hay una persona que se va a encargar, va a tener el poder, pero está encargado y 4, a las 4 personas tenemos en cada uno de ellos. Ellos siguen luchando, los hijos, y llegan a expandir un poquito más el territorio. Pero lastimosamente hay peleas entre pequeñas tribus. Ya no tienen el mismo ideal y la misma estrategia como lo tenía Genghis Khan. ¿Qué pasaba con ellos? Ya, mira, ya te acuerdas que eran nómades y viajaban de un lugar a otro. Ellos ya no. Llegan a establecerse en uno y en otro lugar. Ahora comienzan las traiciones entre ellos. Entonces, se comienza a dividir y se respeta estas 4 partes. Ya cada uno va a pelear por su parte defendiendo el lugar. Ya no pelean juntos, sino cada uno se va a quedar en su reino. Entonces ya no hay una sola Mongolia, sino hay 4 ya. Vamos a mirar el último, que es Kublai. Él viene a ser el nieto de Genghis Khan. Él ingresa a China, ya llega a ingresar a China, incluso toma parte de las costumbres de China. Él también, de igual manera, comienza a conquistar, es bárbaro, es mucho más bárbaro que Genghis Khan, pero también respeta las leyes, no le interesa la religión. Es más, él adopta el budaísmo, ¿listo? Y con los demás como que no estaban tan contentos porque llega a poner su centro, su capital, en China. A ver, vamos a tener acá, aquí vamos a tener a Kublai, ya, en una guerra, en este caso, contra China. Y de ahí van a ser la dinastía Yang. Después de él van a ser una dinastía Yang que se va a independizar de Mongolia. La organización política y social. En la organización política vamos a tener lo siguiente, el Gran Khan, ya que viene a ser la máxima autoridad, o que viene a ser el emperador. Y vamos a tener al Khan, que viene a ser jefes de las tribus, quienes debían rendir tributo y obedecer al Gran Khan, en este caso. Los títulos y cargos importantes del gobierno, que principalmente se encargaban del fisco y magistrados. ¿Qué quiere decir esto? A ver, los títulos eran encargados por el gobierno, o sea, por el emperador. Si había un hombre que había destacado y todo era así, no era porque mi cuñado, mi amigo, tú eres mi amiguito, te pongo en el cargo, no. ¿Quién podían ocupar estos cargos? Que se encargaban de recoger los impuestos y entregar también al emperador. Y bueno, también se distribuye equitativamente. Ellos son una población, un gobierno que se han encargado de ver también el beneficio de los pobladores.
O sea, no era que solamente los maltrataba y los conquisté y los abandoné. No, se preocupaban mucho por el progreso también de la población. ¿Ok? Pero ¿quiénes podían asumir esos cargos? Los que podían destacar en las guerras, los que ganaban, los que estaban en la cabeza y ganaban estas guerras. Entonces, a ellos se les daba. Y bueno, y si yo he sido general y he hecho ganar una guerra, también mi familia tenía derecho a esa herencia para ese cargo, que lo daba el emperador, o sea, el Gran Khan. Acá tenemos, por ejemplo, al Gran Khan. Esta es una estatua que actualmente lo podemos observar, búsquenlo. Y aquí tenemos a los soldados que han destacado y que podían ocupar esos cargos. ¿Ok? A ver, en la economía, ¿de qué vivían al principio ellos? Primero vivían de la De su agricultura. Correcto, de la agricultura y del pastoreo. ¿Te acuerdas que eran nómades? ¿Ya? Entonces, podían sembrar un rato acá y ahí y con la agricultura. Te cuento otra cosita más, me estaba olvidando. Los soldados del ejército contaban siempre con 4 caballos. Acuérdate que el emperador, Genghis Khan, se preocupaba mucho de sus soldados. Ellos no los llevaban a la guerra a ciegas. Ellos decían, si tú te vas a ir a la guerra, tienes que estar preparado. Yo no voy a permitir que tú mueras, ¿no es cierto? Porque tú eres valioso para mí, para otra guerra más. Si me quedaba sin hombres, ¿cómo iba a expandir el imperio? Entonces, cada soldado siempre andaba con 4 caballos, y de preferencia yeguas. ¿Para qué? Ah, ya, porque si es que A o B, yo tengo algún inconveniente y no puedo, no sé cómo alimentarme, le sacaba la leche a la yegua y me alimentaba de la leche. O en el peor de los casos, podía matar un caballo y me podía tomar la sangre del caballo, pero tenía pues otro caballo para movilizarme. O si yo iba en un caballo y se cansaba, podía utilizar el otro caballo. O sea, de esa parte mucho se ha preocupado, que eran los emperadores de Mongolia. Muy bien, después han producido cereales, seda y té, porque tú te das cuenta que al final se establecen, ¿no? Ellos son los primeros en inventar el papel moneda, o sea, el billete, ¿ok? Intercambiaron alfombras, caballos, especies y piedras preciosas con otras culturas. Y lograron una expansión comercial por Europa y por Asia. Bueno, en la religión, como ya hemos visto, el imperio mongol aceptaba una variedad de religiones. Pero ellos primeramente eran amanistas o chamánicos, o sea, creían mucho en la magia, ¿ok? Había muchos chamanes, podríamos decirlo. El culto a la naturaleza, y adoraban la tierra, el cielo, el fuego, el agua, para ellos eran sus dioses al principio. Pero al final adoptan el budaísmo, ¿ya? El budaísmo van a adoptar. ¿Con quién? Ah, ya, normalmente con el nieto, con el último nieto que hemos visto, ¿ok? La caída del imperio. ¿A qué se debe la caída del imperio? Como te dije, las 4 tribus comienzan a pelear, ¿ya? Cayó en el siglo XII, más o menos en 1368, tras varias derrotas contra la dinastía Yuan, o sea, contra China. ¿Te acuerdas que China fue conquistada por uno de ellos, pero al final China se rebela y van a ser la dinastía Yuan? ¿Ya? Comienzan a pelear entre ellos. Y también el último Khan también es asesinado, supuestamente en su caballo. Algunos dicen que no. Fueron disminuyendo la cantidad de guerreros. Aparecieron armas innovadoras como la pólvora. ¿Quién fabricó la pólvora? China. Los chinos, correcto. Y ellos no podían contra la pólvora, porque era otra arma. Entonces, como ellos no se han, ¿cómo te digo? A ver, han progresado en esas armas, entonces China pues fácilmente los ha derrotado, ¿ya? En el caso de Japón y Hungría, ellos se han salvado. ¿Por qué? Porque vino un huracán, una tormenta, y destruyó todo el ejército de los mongoles. Y poco a poco fue decayendo Mongolia porque no tenían las mismas estrategias que el primer Khan, que era Genghis Khan. Muy bien, chicos, no sé si nos quedará tiempo. No veo mi tiempo. Queda un minuto. Un minuto, Creo. ya, listo. Entonces ya, como nos queda un minuto, he visto intervenir a 2 personas, nada más. Y
Acabamos entonces la clase. Espero mi tarea para las 6 de la tarde.